Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Mi esposo es tremendito. Hace unos días, mientras hablaba con unos amigos que invitamos a comer a la casa, les dijo: si escuchan una canción que mencione los huesos, las lombrices o las raíces, seguramente estarán escuchando una canción de Lorel. ¡Qué exagerado! Bueno, en verdad tienes razón. Gracias a Dios nunca me he roto un hueso y no tengo planes de hacerlo. Sin embargo, sí he tenido experiencias muy cercanas. Cuando era más jovencita, por ejemplo, jugando con mis hermanos me doblé un tobillo y ¡qué dolor! Pero nada comparado con lo que me sucedió hace 4 años. Ese sábado estábamos a punto de salir a limpiar la iglesia con nuestras hijas y justo saliendo por la puerta de mi casa estornudé y repentinamente caí al suelo. El estornudo me produjo un corrientazo por la espalda y un dolor tan agudo que me tiró al piso y me dejó sin poder caminar. Fuimos al quiropráctico y resulté con varios discos bulsificados en mi espina dorsal, o como dirían en mi pueblo, pillados. Los discos son como globitos de goma entre cada vértebra que permiten movilidad sin que los huesos rocen unos con otros o choquen unos con otros. Cuando prolongamos una mala postura, movimientos inadecuados o llevamos sobrepeso, nuestra espina dorsal sufre las consecuencias y por ende todo el cuerpo. A través de la espina dorsal pasa el cordón de la vida, como diríamos, la comunicación entre el cerebro y las demás partes del cuerpo, los demás órganos. Así que si esa vía queda pillada o interrumpida, todo lo demás se afectará. Fue sorprendente ver los rayos X, la tomografía de mi espalda bastante torcida. No es que sea de las personas más atléticas del universo, pero yo hago mis ejercicios y quehaceres y pues jamás pensé tener mi espalda así. Entonces el médico comenzó a hacerme varias preguntas y entre ellas me preguntó que se había experimentado dolor anteriormente. Y amados hermanos, resulta que recordé ese momento en que tocando la guitarra en un ensayo sentí un dolor muy fuerte en mi espalda. Pero, como suelo hacer con otros dolores, lo bypassé, lo ignoré y seguí adelante, hasta que llegué al punto de no poder caminar. Mientras meditaba en esto, me di cuenta de varias cosas, y una de ellas es que el dolor no necesariamente es lo malo, sino que nos señala algo que debemos trabajar para prevenir un posible desastre más adelante. El dolor es como una alarma, como un grito para ayudarnos. De hecho, hace poco vi un programa de una niña que hablaba de esta niña que no siente dolor. En el video sus padres lloraban porque no sabían cómo manejar la falta de dolor en su hija. Y usted me dirá: Lorel, ¿pero cómo va a ser? Si todo lo que queremos los padres es evitarle el dolor a nuestros hijos, que ellos no sufran. Pero bueno, amados hermanos, resulta que ellos se dieron cuenta de esta situación cuando un carro atropelló a la hija y la nena se levantó como si nada y se fue a jugar con sus muñecas. Pero luego colapsó. Ella tenía una hemorragia interna, pero como no sentía dolor, ellos no pudieron darse cuenta de inmediato. Gracias a Dios ella sobrevivió, pero ahora ellos viven en constante temor de que su hija sufra algo sin saberlo y que luego sea demasiado tarde. Y ese es el problema. Cuando hablamos de dolor, no solo hablamos del cuerpo físico, sino del alma, de nuestras emociones. Aunque nos duela precisamente admitirlo, el dolor también es necesario ahí. Cuando alguien, por ejemplo, te es infiel, te va a doler. Pero ese dolor es necesario. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que comprendes el valor del amor, de la confianza y la lealtad. De otra manera, estarías viviendo como alguien que ha prostituido sus sentimientos. Cuando pecas y te duele, ese dolor es necesario. De lo contrario, estarías viviendo como un leproso espiritual, cada vez más hundido y sin retorno a la vida. ¿Has pecado y sientes dolor? Avanza. Ve a tu médico, vuelve a Dios antes de que un simple estornudo te tire al suelo sin poder levantarte. O peor que eso, antes de que pierdas la sensibilidad a su palabra y al toque de su espíritu. No te frustres porque el pecado te duele. Más bien hazle caso a tu dolor y ve al lugar de tu sanidad. Yo ignoré las señales, ignoré el dolor, porque sabes que a veces nuestro problema no es que no sentimos dolor, sino que nos acostumbramos a él. Hay gente que vive toda la vida con dolor de cabeza como su normalidad. Hay gente que vive con dolores de espalda toda la vida como su normalidad. No hablo de personas que han sufrido un accidente necesariamente. Hablo de gente que de repente
sienten ese dolor y en vez de atenderse, de buscar ayuda y tratar de tener una mejor calidad de vida, se acostumbran al dolor y se quedan así. De la misma manera, podemos acostumbrarnos al dolor emocional. Hay mujeres, por ejemplo, que se acostumbran a recibir insultos o golpes como su normalidad. Peor que eso, lo pueden admitir como lo mejor que pueden esperar. Hay personas que hoy viven de sus adicciones como su normalidad. Hay gente que vive en relaciones tóxicas como su normalidad. No respiran ni nada, pero no respirar es su normalidad. Hoy, yo clamo para que regrese la sensibilidad al dolor en nuestras emociones. Que vuelva a gritar nuestra alma por salud y libertad. Salud que sin duda Dios quiere entregarnos. Algo que experimenté por un tiempo sin saber que esto estaba relacionado con mi espina dorsal fue desbalance. Recuerdo muchas ocasiones en que mientras ministraba al frente, casi no podía cerrar los ojos porque sentía que me iba a caer. Fíjense en esto. Yo cantaba, predicaba, ministraba por otra gente, con el constante temor de caerme. No podía cerrar mis ojos, no podía confiar. Esa situación en mi espina dorsal me estaba causando inseguridades en otras áreas. Y sabes que nuestra fe, nuestro testimonio, que es lo que somos en esencia, es como la espina dorsal de nuestra vida. Y va a requerir de ajustes, de ejercicios y de disciplinas que nos ayuden a mantenerla derecha. Yo, amados hermanos, podía cantar, podía predicar, pero al mismo tiempo mi alma no estaba en descanso porque sentía el constante temor de caerme y quedar avergonzada delante de la gente. Una espina dorsal torcida produce eso y de la misma manera un testimonio torcido. Nosotros podemos predicar, podemos sanar gente, pero si tenemos una vida torcida, con pecados ocultos, con heridas sin sanar, con falta de perdón, con amargura, con resentimiento, una vida de infidelidad, todo eso va a estar detrás de nuestra conciencia diciéndonos, te vas a caer, vas a quedar en vergüenza, Dios te usa y todo, pero deja que se enteren, deja que sepan lo que estás haciendo. ¿Y saben qué, mis amados? Dios no quiere que vivamos ni ministremos de esa manera. Miren lo que dice la Escritura. Haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo, lo torcido, no se salga del camino, sino que sea sanado. Una vez vi esta ilustración de un pastor que mostraba las diferentes áreas de nuestra vida como sendas paralelas. Así como, él lo ilustró como con rayitas. El matrimonio, la economía, la salud mental, física y espiritual. Y él mostraba que cuando descuidamos una de esas áreas en nuestra vida, se tuerce y puede llegar a colapsar con las demás. Amados hermanos, yo tuve que ir al quiropráctico y someterme a ajustes. Los primeros no fueron fáciles, no solo por el dolor que yo sentía en ese momento, sino porque producían incomodidad a mi espina dorsal, a mi cuerpo y hasta a los músculos que la rodean, que con los años se habían acostumbrado a estar torcidos. Para mi espina dorsal, para mi cuerpo, estar virada era lo normal, por lo que cada ajuste para enderezarla le molestaba. Y así mismo es precisamente lo que nos sucede en nuestra relación con Dios y con su palabra. Hay principios, hay órdenes de Dios prescritas para nuestra salud en todas las áreas que nos van a incomodar, pero serán necesarias para ayudarnos a caminar derechos y evitarnos el tropiezo. Necesitamos evaluarnos frente a la palabra del Señor, que es como nuestros rayos X, nuestra tomografía. Hay muchas cosas que la gente no va a notar de nosotros y que solo con nuestra vida expuesta con sinceridad en la presencia del Señor y su palabra, que serán reveladas a nuestra vida. Y para eso necesitamos humildad. Recuerdo que uno de esos días entré a mi cuarto y fue tanto el dolor que me fui de rodillas al piso. Y allí en el suelo comencé a adorar al Señor y le dije, ¿sabes qué, Dios mío? Gracias por este dolor. Porque el dolor también me acerca a depender de ti, como me pasa con el quiropráctico. Te adoro porque eres más sabio que yo. Porque mis caminos se tuercen, pero los tuyos son perfectos y derechos, y tú enderezas los míos. Yo quiero andar conforme a tus caminos. Y allí postrada delante del Señor, de repente escuché su tierna voz dentro de mí que me dijo, Lorel, si permaneces así, postrada delante de mí, yo te haré permanecer de pie delante de ellos. Entonces comencé a pensar en todos mis temores, aún en ese temor que tuve de caerme delante de la gente y quedar en vergüenza. Entendí que la disciplina de vivir sujeta, humillada ante la sabiduría de Dios es la clave. Así que, amada hermana, amado hermano,
Sin duda Dios quiere y es capaz de enderezar todo lo que se ha torcido y dañado en tu vida. Él quiere que camines confiado, confiada sin temor a la vergüenza. Por eso hoy, en medio de este dolor que enfrentas, yo te invito a que hagas lo mismo. Ríndete a su dirección, a sus ajustes por más incómodos que sean. Poco a poco, tu normalidad ya no será lo torcido. Advertirás el mal a lo lejos, lo evitarás y tu pie ya no se dará más al tropiezo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente tus caminos son perfectos y los nuestros no. Señor, todos nosotros tenemos áreas torcidas en nuestra vida, áreas que de repente necesitan tu ajuste divino. Y aquí estamos delante de ti. Reconocemos que toda la sabiduría es tuya, tú eres el sabio aquí. Tú eres quien más sabe cómo nuestra espina dorsal, nuestro testimonio y nuestra vida debe estar. Así que frente a tu palabra estamos, Señor. Frente a tu verdad estamos y te decimos: opera en nosotros, Señor. Ajusta nuestra vida. Endereza nuestros pasos. Queremos caminar conforme a tus caminos, Señor, sabiendo que en ti no hallaremos tropiezo. En Cristo Jesús. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ni una sola edición de Adoración Backstage.